Bienvenido a otro video de nuestro curso de Excel trabajando con múltiples hojas y libros. Esta vez estamos ya en el tema 2, que es trabajar con diferentes hojas a la vez. Y de este tema lo primero que vamos a ver es cómo poder visualizar o ver diferentes hojas del mismo libro al mismo tiempo. ¿Cómo es esto? Me voy a colocar en una de las páginas con datos y, por ejemplo, esta página o esta hoja tiene bastantes filas. Supongamos que yo quisiera hacer una comparación de algunas de las primeras filas con el resto del documento. Lo más sencillo o una de las opciones sería, por ejemplo, irte al menú Vista, hacer un clic donde dice Nueva ventana. Eso va a abrir otra copia del archivo. Como puedes ver en la parte superior dice trabajando con múltiples hojas y libros 2. ¿Ok? Luego de eso nos vamos a ir al menú Vista, me voy a ir a ver en paralelo y vas a ver que ahora tengo dos vistas, una en la parte superior y otra en la parte inferior. La pantalla se acaba de dividir en dos con el mismo contenido y estamos viendo en paralelo. Si yo me muevo arriba, también se va a mover abajo, porque como podemos ver en esta parte dice desplazamiento sincrónico. Pero bueno, yo creo que la mejor opción, y yo lo suelo hacer así, se puede desactivar el desplazamiento sincrónico, lo que me va a permitir, por ejemplo, en la hoja de arriba dejar fijo y yo comenzar en la parte inferior a moverme y hacer la comparación o el trabajo que yo quisiera hacer. ¿Ok? También dentro del mismo grupo de vista puedes seleccionar la opción de organizar todo. Va a mostrarse esta opción. Como podemos ver, aquí me dice que está organizado de forma horizontal. Si yo le pongo vertical y le doy un clic en aceptar, se va a dividir la pantalla de esta forma, y eso quiere decir que yo podría trabajar visualizando el contenido del mismo libro en diferentes ventanas. Adicional a esto, vale recalcar que los trabajos lo que yo haga en cualquiera de las dos ventanas es completamente independiente, o sea, es como que estuviéramos trabajando de forma normal. Por ejemplo, yo me voy a colocar acá en esta parte y le voy a hacer una autosuma, y como puedes ver también se va a reflejar en la otra parte de la ventana, porque estamos trabajando con el mismo archivo en diferentes ventanas. En la opción de organizar todo, vistas de vertical probablemente es la que mayor facilidad de visualización te muestra. También está la opción de mosaico, que en este caso no cambia casi nada porque solamente tenemos dos ventanas abiertas. Yo puedo abrir 3, 4 ventanas más del mismo archivo. Podemos nuevamente volver a la opción de organizar todo y volver a la vista de horizontal, y veríamos el contenido de esta manera. No solamente puedes ver una hoja de tu libro. Yo en la parte superior también vale recalcar eso, que tú puedes estar en una hoja, por ejemplo arriba estoy en previsiones y abajo, por ejemplo, yo me podría ir a la opción de ventas por sucursales y perfectamente visualizar el contenido y hacer cualquier operación o cualquier modificación dentro de esa sección de mi libro. Así que esto es una opción a tener en cuenta cuando necesitas trabajar con contenidos muy extensos o hojas muy extensas, o con libros con muchas hojas. Espero que el video te haya gustado y que continúes viendo nuestros videos de esta serie del curso de Excel trabajando con libros y hojas. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por estar aquí y chao chao.